Se les cayó el montaje. Carlos Alsina ha estallado, y lo que ha dicho sobre el juez Peinado y la campaña del PP contra Begoña Gómez ya es viral. ¿Estamos ante una investigación real o un simple show mediático sin una sola prueba? Hoy en Contrapunto Nacional, el zasca que pone a temblar a Génova. ¡Atentos que empezamos! Les cuento una historia, que es muy corta. La culpa la tuvo Pulcro. Luego ya César la usó como coartada. Y luego ya Cicerón remató la faena. Pero fue Pulcro. Publio Clodio Pulcro, pocos nombres hay con tantas L's. Publio Clodio Pulcro, joven patricio, imprudente y muy descarado, fue quien se coló en la fiesta a la que no estaba invitado. Esto se lo he leído a Jorge Freire, nuestro filósofo, en el ensayo que publicó sobre el honor y la palabra. Y la historia es la siguiente. Pompeya, que era la esposa de Julio César, asistía a la fiesta en honor de la diosa de la fertilidad. Diosa y fiesta exclusiva para mujeres, donde los hombres estaban proscritos. O en palabras de Jorge Freire, donde los hombres tenían menos cabida que un futbolista sin tatuajes en un vestuario de primera división. Pero ocurrió que el descarado Pulcro se disfrazó de mujer y se coló en la fiesta. Fue interceptado y neutralizado a las primeras de cambio. Pero eso no evitó que echaran a rodar los rumores. Dijeron los propagadores del bulo que el Pulcro travestido había entrado allí para deshonrar a Pompeya y que ésta se había dejado querer por el imberbe. Era falso de toda falsedad. Conmoción en la urbe, ¿no? A Pulcro lo sentaron en el banquillo, acusado de allanamiento, de morada, no de Pompeya, y salió absuelto porque no siempre los procesados son encontrados culpables, no siempre. De Pompeya ni se ocupó aquel tribunal, porque no había el menor indicio de que ella colaborara o supiera de los planes del infiltrado. Pero fue su esposo, el líder supremo, quien repudió entonces a su señora con el novedoso argumento de que la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Y dice, ¿pero sospecha de quién? Pues da lo mismo, al marido le venía bien e hizo pasar su conveniencia personal por la conveniencia de Roma. Cicerón remató la jugada redondeando la frase que quedó así ya para siempre y para la historia. La frase que dice que la esposa del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. La frase hizo tal fortuna que aún asoma hoy en alguna columna de prensa con frecuencia, no menos de una o dos veces por semana. Y se cita esta frase como escuela de ejemplaridad, de la difusa línea que separa la legalidad de la estética, ni siquiera de la ética, de la estética, ¿no? En rigor esta frase, esta postura de no solo debe ser honrada, sino parecerlo, es una de las manipulaciones más groseras que un gobernante hizo nunca en beneficio propio. Para deshacerse de la mujer, afirmar su honradez a la vez que se proclama que con eso no es suficiente. Si aun siendo honrada hay quien lo duda, acabemos con ella. Y viva César. Cito de nuevo a Freire. Dice, quien maneja la diferencia entre verdad y apariencia tiene media partida ganada allí donde el oficio de impostor es la más lucrativa de las carreras. El íntegro no necesita doble fondo, porque se enfrenta a la vida con la misma verdad con que un arado se hunde en la tierra. Entre abril de 2024 y abril de 2026, un juez de instrucción de un juzgado ordinario de Madrid ha investigado a la mujer del César, a la mujer del presidente Sánchez, a Begoña Gómez, por haber aprovechado supuestamente su íntima relación con el presidente del gobierno, que es quien ejerce el poder, para beneficiar a un empresario afín, de apellido Barrabés, y beneficiarse ella misma con el aliento económico de este empresario a su cátedra de la Universidad Complutense. Fruto de estos 2 años de investigación que ha estado salpicada de cambios de rumbo, de correcciones por parte del órgano superior, que es la Audiencia Provincial, de algunos errores en la interpretación de testimonios de los testigos, como Güemes o como el ministro Bolaños, del intento reincidente de hacer que el caso alcanzara al rescate de Europa, que es por donde empezó y que fue atajado ese intento por la Audiencia de Madrid. Fruto de estos 2 años de investigación, el juez Peinado da por rematada ya la investigación, la instrucción del caso, y expone, en el auto que publicó ayer, los indicios que le llevan a considerar delincuentes presuntamente a 3 personas. Barrabés, Begoña Gómez y la asistente de Begoña Gómez y empleada de la Moncloa, Cristina Álvarez. Álvarez está acusada por el juez de colaborar a conciencia de que era ilícito en la utilización de su cargo, que está pagado con dinero público,
para actividades propias de la actividad particular de Begoña Gómez. Actividades propias o particulares, digo, de Begoña Gómez. Esto es lo que el juez califica como presunta malversación de dinero público. La utilización de una empleada de Moncloa y de dependencias de presidencia del gobierno para actividades particulares y remuneradas constituye, a decir del juez Peinado, indicio suficiente de abuso de poder, o traducido, que utilizó recursos públicos para su aprovechamiento privado solo por ser quien era, la esposa de Pedro Sánchez. Las apariencias no forman parte de este juicio. No deberían formar parte de ningún juicio. Aquí no se trata de si resulta feo que la esposa de un presidente, sabiendo el efecto que su condición produce en rectores de universidad o en ejecutivos de empresas, dispuestos siempre a agradar a quien maneja el BOE, hace saber lo bien que le vendría un software, por ejemplo, para su cátedra o financiación para sus proyectos. No se trata de establecer si eso resulta feo, porque sobre eso quizá ya no queda mucha duda. El tribunal o jurado que juzgue a la esposa del presidente Sánchez tiene como único cometido establecer si Begoña Gómez incumplió la ley o no lo hizo. Y punto. No es un comité de ética pública, la moral va por barrios, ni mucho menos es el jurado de un concurso de estética. Es la interpretación y la aplicación de la ley. Solo eso y nada menos que eso. Quien ha cumplido en todo momento la ley no está obligado a parecer honrado. Basta con que no pueda demostrarse que incumplió la legislación. Es decir, y en este caso, basta con que no pueda acreditarse que la esposa de un presidente se aprovechó de su condición para traficar con favores e influencias, para apropiarse de un material académico que no era suyo, o para utilizar la sede de la presidencia del gobierno para sus reuniones laborales y ocupar a su asistente, empleada de la Moncloa, para una actividad que nada tiene que ver con el protocolo, sino con las actividades particulares. Basta con no poder acreditar eso para que Begoña Gómez sea declarada inocente. Y en ese caso no tendrá obligación de parecer nada distinto a eso, a una esposa del presidente acusada en falso. El juez Peinado se permite en este auto de ayer un escarceo histórico, un poco ventajista, cuando dice que no hay jurisprudencia sobre un tráfico de influencias de estas características porque conductas como estas en palacios presidenciales no se recuerdan desde Fernando VII. Propias de regímenes absolutistas, dice. Una concesión populista del juez al público más cafetero que ve en Pedro Sánchez a un felón, que diría Pablo Casado.